podemos llamarlo que San Lucas es el empleado del año para este ciclo litúrgico. Vamos a explicar eso, hablar un poquito de ese detalle. San Lucas va a ser el empleado del año. San Lucas. San Lucas. Así que por eso le vamos a recomendar a los hermanos que vayan leyendo este evangelio, meditando y reflexionando, porque eso es lo que vamos a estar escuchando durante este año litúrgico, el año C que estamos. ¿Okay? El año litúrgico, Rafa. Vamos entonces a comenzar pues con una oración para ponernos en esa sintonía con el Señor, ya que estamos en sintonía con la radio y con la internet, pero es más importante que nos pongamos en esa sintonía con el Señor. Claro que sí. Adelante, Rafa. Ok, hermanos, buenas tardes a todos, buenos días donde quiera que nos estén escuchando. Antes que nada, hermanos, por favor, cierren sus ojos. Aquellos que no están manejando, se los pido, por favor. Esta reflexión es para compartir. Esta reflexión es para después de escucharla, la compartamos con los demás. Y a ti que te vas manejando, no te preocupes. Con tu corazón está que nos vas a estar escuchando. Ok. Y saludamos a nuestro Santo Padre como hemos de hacerlo siempre, y es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, te damos gracias por todo ese amor que nos brindas sin medida, por tu palabra que siempre y para siempre, así como hoy, se seguirá cumpliendo. Gracias por tus dones y carismas que nos das a cada uno, y porque nos ayudas también, Señor, porque nos ayudas más que nada a saberlos llevar a cabo de acuerdo a como tú deseas que se hagan. Te agradecemos por el trabajo, por la familia, por el familiar amigo que se reunió contigo, por las enfermedades y problemas, porque a través de ellos nuestra humildad se va haciendo más grande hacia ti, nuestro acercamiento hacia ti es un mayor. Así también te pedimos, Señor, por cada hermana y hermano que nos lee, que nos escucha, por las madres o padres solteros, por los ancianos. También te pido por el amigo de Víctor Jonathan Jr., diagnosticado con cáncer, y por la salud de Fernando. Te pedimos más que nada por ellos, Padre Santo, porque para ti nada es imposible, por tus servidores, para que sea tu palabra y no tu voz, y no nuestra vanidad, porque esos dones y carismas que nos das a cada uno sea para ponernos a trabajar, Señor. Te pedimos esto también más que nada por cada miembro de esta cabina, Señor, para que sean tus palabras, sean tus pensamientos, sean tus ideas las que salgan a la luz, al aire, Señor. Y porque cada persona que la escuche, salga bendito, Señor, de todo este mensaje que traes. Te pedimos esto en nombre de tu amado Hijo Jesús, que me reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Así es, un programa más de este programa católico en la Casa de Ellos. Claro que sí. Hoy, como habíamos mencionado, tenemos un tema muy interesante. El Evangelio de San Lucas, que hoy se está proclamando en nuestra liturgia, en las misas, en la Eucaristía. Es el Evangelio, tiene dos partes, por así decirlo. La introducción del capítulo 1, ¿verdad? Los versos del 1 al 4, y luego salta al capítulo 4 y leemos de los versículos 14 al 21. Claro está, por cuestión de tiempo no los vamos a estar leyendo, pero sí vamos a estar comentando. Lo pueden buscar en su casa, pueden leer especialmente el capítulo 4, versículo 14 al 21 del Evangelio de San Lucas, ¿ok? Y hay otros textos que vamos a estar también discutiendo. Como habíamos mencionado, San Lucas, le podemos llamar, si quisiéramos comparar a San Lucas, por ejemplo, si queremos comparar a San Lucas con algo moderno, ¿verdad? Con algo de nuestros días. Ok, mira, San Lucas sería entonces lo que en inglés se le dice el media man, o sea, el reportero, el hombre ancla de las noticias, ¿verdad? El reportero de la buena nueva, le podríamos llamar. Mira lo interesante de esto de San Lucas, y pues a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? San Lucas es un cristiano de lo que se llama la segunda generación de los cristianos, ¿ok? Los apóstoles, los primeros discípulos de Cristo, que conocieron, que vieron a Jesucristo, vivieron en su ambiente con Jesucristo, ¿verdad? Fueron discípulos de esa primera generación, ¿verdad? Los apóstoles y los primeros discípulos, la Virgen María, fueron, ¿verdad?, miembros de la iglesia de esa primera generación. Pero San Lucas es
de esa segunda generación. San Lucas fue discípulo de Pablo, ya Lucas era médico de profesión, ¿verdad? Y podemos decir que pues por vocación divina fue reportero, entonces se dedicó al Catholic Media, al Christian Media, ¿verdad? Al reportero católico cristiano, ¿verdad? Y el año litúrgico, para que nuestros hermanos que están allá en casita no están entendiendo, se divide, los siglos litúrgicos se dividen en 3 años fundamentales, A, B y C. Este año estamos en el año C, ¿ok? 1900, perdón. El 2013 estamos en el año C. Y entonces, en la liturgia nos va los textos evangélicos que se van a estar escuchando y leyendo es el Evangelio de San Lucas por excelencia, ¿ok? Y por eso, mis queridos hermanos, queremos que exhortarlos a cada uno de ustedes, todos nosotros, incluyéndome a mí, que vayamos durante este año leyendo ese Evangelio de San Lucas. Especialmente, mira, ahora en internet podemos ya de antemano saber cuáles son las lecturas que vamos a estar escuchando en la Santa Misa. Ok, eso ahora donde quiera podemos escuchar y podemos leer reflexiones también sobre esa palabra de Dios que vamos a estar escuchando en la Santa Misa, ¿verdad? Y podemos prepararnos así, saber, ya no podemos, como hacíamos 20, 30 años atrás, que llegábamos a la misa y no sabíamos a qué íbamos a escuchar, íbamos como literalmente a aventurar a ver qué pasaba. No, ya no podíamos llegar a la misa así. Ya el padre Dubán lo ha mencionado, el padre Paul también, y otros sacerdotes que escuchamos, ya no podíamos, ya tenemos que ir preparados, ¿verdad? Leer esa palabra de Dios previamente, aunque no vayamos a leer la misa, ¿ok? Por ejemplo, yo no leo per se en la misa, yo leo en la misa cuando no hay más nadie, ¿verdad? Porque yo trato de que otras personas participen, pero y tanto pues por la cuestión del programa o por otros temas, yo trato de prepararme previamente, leer esas lecturas, saber qué me dice esa palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos toca como comunidad, pero también me toca a mí personalmente y a usted, hermano y hermana, nos toca a cada uno de nosotros como persona, ¿ok? Entonces, tenemos que... este domingo estamos celebrando lo que llaman el tercer domingo del tiempo ordinario, ¿verdad? Tercer domingo del tiempo ordinario. Entonces, siempre en la lectura tenemos 3 lecturas en la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? La primera del Antiguo Testamento, con el Salmo, que le sigue el Salmo, y ustedes, Carmelo, cuando el coro a veces canta el Salmo, o se proclama desde el ambón, ¿verdad? Son las dos, sí. Estás diciendo algo muy interesante, porque muchos hermanos cristianos y católicos que van cada año piensan que no leemos la Biblia en la misa, o sea. De hecho, el propósito de que hayan 3 ciclos A, B y C durante 3 años, en 3 años se leen de los domingos, hablando de los domingos solamente, se leen 3 de los evangelios, y durante la semana el resto que no se ha leído el domingo se sigue leyendo, porque la misa se celebra los 7 días de la semana. A veces es bien importante, ahora que ya nos acercamos a la Cuaresma y todo eso, y después de la Semana Santa, en mi pueblo solían mucha gente decir, no, yo el único día que yo voy a misa es el Viernes Santo, y yo nos quedaba mirando por eso. Pero ¿qué pasa, gente? El único día que no se da misa, que no se celebra la misa, la Eucaristía, es el Viernes Santo, es el único día. ¿Por qué? Porque es el domingo el Viernes Santo, donde Cristo muere en la cruz, ¿verdad? Y por esa consideración pues no se celebra la Eucaristía. Pero esas son cosas que a veces, por no informarnos, por no saber sobre nuestra fe, pues cometemos esos errores. O sea, es bien importante. Entonces, tenemos que este domingo, ¿verdad? Siempre por lo regular, la primera lectura y la tercera lectura, que es el Evangelio, se asemejan, ¿ok? Son bien similares, y el tema por lo regular es el mismo tema, fundamental del tema. Y entonces la segunda lectura tiene otro tema para
complementar esas otras dos lecturas que escuchamos. Y el salmo responsorial, como me dice la palabra, responsorial, para responder, ¿ok? Donde todo el pueblo está escuchando, ¿verdad? Todo el pueblo está escuchando cómo el pueblo de Israel, el salmista, le daban gracias a Dios, o él oraba, hasta a veces les recriminaban a Dios, ¿verdad? Porque la oración es eso es una oración, los salmos son oraciones, ¿ok? Y entonces escuchamos esos salmos que siempre de una forma u otra están complementadas, están dirigidas también, se asimilan a lo que la liturgia está llevando ese día. Por eso es bien importante, y tú que estás como director y coordinador de coro, que los coros en las parroquias, ¿verdad?, siempre traten de cantar el salmo que corresponde a la liturgia. ¿Por qué? Porque muchas veces los sacerdotes, cuando preparan su homilía, van a utilizar ese salmo como base o como apoyo para esa predicación. Eso es bien importante, un detalle que tenemos que con los que estamos de una forma u otra trabajando con la liturgia, con la música de la liturgia, los coros, los ministerios de música, tenemos que saber esos detalles. Pero vamos entonces a una pausa, algo de musiquita y digamos. Recuerden cualquier pregunta que tengan, 706-529-4782, 706-529-4782. Algo pequeño. A ver, Nicole, ¿cuál es? Déjame lo pongo para ver esto. ¿Eso más? ¿Esa la quieres? ¿Esa es la canción que quieres? No. El problema es un sonido. ¿Es instrumental? Ya, ese es instrumental, eso es de fondo. Ok, 3, 4. Ese Oliver, cinco. Este es Martín Valverde. No sé si lo tenemos en el otro. Ajá. 6. Esa sí. Aquí lo pongo, se empieza a pasar. Vengo de la faz de la tierra de Daniel Poi, argentino. Ok, la 6. Esa la usamos para la próxima pausa. Ok, vamos. Continuamos con el programa Católico en la casa. Recuerden cualquier pregunta que tengan, 706-529-4782, 706-529-4782. Rafa, patrocinio, estamos esperando patrocinio, los patrocinadores necesitan también su entoncito. Así es, gracias a estos patrocinadores, este programa Católico Regresa a Casa es posible y por la cual también pedimos bendiciones para ellos. Lo que es hacerse y servicios en su idioma, el Rey de Bajío, Full Beach, Salón de Belleza y Peluquería, La Latina, lo que era antes Comisaría Latina, y Salón de Belleza Jacqueline. Aparte de ustedes 3 anuncios, que es lo que es la campaña anual del arzobispo. Los feligreses ya estarán recibiendo recordatorios de sus promesas de donativos por esta campaña. De hecho, lo que es también lo que es un boletín que lo pueden encontrar lo que es en la Iglesia Católica. Claro que sí, mira, para que nuestros hermanos radioescuchas sepan cuando damos algún donativo para estos tipos de campañas, en esta en particular, mira, 27% de estos donativos se usan para la educación y la formación
de los distintos grupos de discipulados, ¿verdad? El 21% se usa para los trabajos de pastoral, ¿ok? Que si la visita a los enfermos, que si la visita a las cárceles, todo esto. El 8% se usa para caridades católicas y el 44% se utilizan para ministerios, por ejemplo, los seminaristas, los diáconos, los sacerdotes, la formación de los diáconos y todo esto, ¿ok? Los ministerios de la catequesis también, aquí incluye esto, también los programas de educación religiosa. O sea, que es bien importante que sepamos, tengamos una idea. Bueno, también lo que es por el momento, el último aviso es para aquellos amiguitos que van a hacer su primera comunión y van a tener que confesarse lo que es este sábado. Estén puntuales a las 9 de la mañana. A las 9, por favor, porque a las 9:30 comienzan las confesiones. ¿Por qué? Les pido a todos los amiguitos que todavía les falta aprenderse oraciones. Ánimo, amiguito, yo sé que ustedes se van a confesar porque van a estar junto con sus compañeros. A las 9 de la mañana los espero, lo que es aquí en la iglesia San José. Ahí los vamos a estar esperando todos los nuestros. Gracias. También eso lo tenemos en Kramer, perdón, en Chatsworth. Oh, sí, lo que es también lo que es en la misión de Santo Toribio y Rumo, que es después de la misa de las 9:30 de la mañana. Esa fue la primera. Pero digamos, la siguiente, lo que es el siguiente domingo, como quien dice, bien mucho, después de la misa, de las 9:30 de la mañana. Les pedimos oración para estos niños y familiares, ya que digamos el sacramento que van a recibir es muy grande. Claro que sí. Y acuérdense que solamente nosotros, los privilegiados, podemos, ¿qué? Disfrutarlo, claro que sí. Pues sí. Gracias, Rafa, por esta información. Quiero darle unos saludos también, aprovechando rapidito, así que a algunos hermanos que lo están viendo. El padre Basilio Cosmin Adelaida es un sacerdote dominico que estuvo en Puerto Rico por, yo diría casi, no sé, unos 30 años quizás. Ahora está en España y pues nos está viendo desde España, desde Calaruega, España. Okay. A la hermana Daisy Martínez, al hermano Juan Luis Gutiérrez Sánchez y a la hermana Susana Nicolás también. Y pues también a nuestro hermano Víctor Jonathan Jr., que por el cual nos pidió oración por su amigo, como ya Rafa lo mencionó, ¿verdad? Y también les recordamos que oremos por nuestros enfermos aquí en la parroquia, en nuestra misión Santo Toribio Rumo, porque es de sumamente importancia. Y si quieren anotar un enfermo en el boletín, que lo podemos hacer, ¿verdad? Inclusive yo estoy ahí anotado en eso porque como tengo mis problemas de la espalda, tuve también anotado en ese boletín por mucho tiempo, pero lo pueden hacer llamando a la parroquia, ¿ok? Vamos entonces, Carlos, el número de cabina para que nuestros hermanos, si tienen que llamarnos. Cualquier pregunta, 706-529-4782, 706-529-4782, hay que mantener el teléfono ocupado, ¿no? Claro que sí. Y ya dijimos, por ejemplo, que hoy domingo es el domingo tercero del tiempo ordinario, ¿verdad? Y dijimos que la primera lectura y la tercera, que es el Evangelio, siempre son de temas similares. La segunda lectura, por lo regular, es un tema de las cartas de San Pablo, de las cartas católicas, donde nos trae otro tema para complementar, para fundamentar y crear esa base sólida en esa palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la forma que la iglesia de nuestros ritos latinos ha estado realizando por siglos, ¿verdad? Y funciona, créeme, porque meditamos esa palabra de Dios y nos llevamos esa reflexión que dice el sacerdote, ¿verdad? Y entonces, en la primera lectura de este domingo es del libro de Nehemías. Este señor Nehemías fue un laico como nosotros, no era sacerdote, no era perteneciente, y él tuvo el privilegio, la autoridad de gobernar a su pueblo después del destierro de Babilonia, ¿verdad? Y él pertenecía a trabajar en la corte asiria, la corte del rey de Asiria, ¿verdad? Y leemos en el capítulo 8, versículos 2 al 10, ¿verdad? Y aquí en esta lectura nos habla de la ley de Moisés y cómo él y los levitas explicaban el sentido. Y esto es bien importante, explicar el sentido, porque los mandamientos, si un niño de 4 o 5 años que lea los mandamientos, ¿sabe lo que es? ¿Verdad? No matar, no fornicar, no robar, no decir mentiras, ¿ok? Todo eso lo sabemos, pero entonces interpretar y saber el sentido. Por ejemplo, cuando decimos no matar,
Pero entonces tenemos que saber de dónde comienza la vida humana, y la iglesia nos dice que la vida humana comienza desde el momento de la concepción, ¿verdad? Y entonces ya desde ese momento somos seres humanos, somos personas, aunque estamos indefensos en el vientre de nuestra madre. Por eso tenemos que decir y gritar a los cuatro vientos que el aborto es un crimen, que es un asesinato, ¿ves? Y es nuestra función. Y entonces el evangelio de hoy nos muestra a Jesucristo proclamando su ley, la ley del amor, él como el Mesías esperado, como el ungido de Dios. Eso significa la palabra Cristo Mesías, que significan los mismos, el ungido por parte de Dios, ¿verdad? Y entonces, la segunda lectura nos muestra cómo esa iglesia que manifiesta y predica y vive a ese Jesucristo como Dios de amor, cómo debemos vivir con nuestros dones y con nuestros carismas, cómo, ¿verdad? No tenemos siempre los mismos carismas, ¿verdad? El dedo no puede realizar la función del pie o viceversa, el ojo no puede realizar la función del oído o viceversa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo tenemos que trabajar, ¿verdad? Y esto, claro está, estos dones que recibimos en la iglesia, para el bien de la iglesia, y los recibimos por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender que la iglesia necesita de Nehemías y también necesita de Esdras. En otras palabras, Esdras era el sacerdote a quien le tocó en esta primera lectura de Nehemías, que él estaba en un templo alto, pusieron una tarima más alta en el templo, y ahí él estuvo leyendo desde la madrugada hasta el mediodía, y predicando y con los levitas explicando el sentido de esa palabra de Dios, de esa ley de Moisés, como estuve mencionando anteriormente. Y entonces Dios llamó a estos dos personajes, Nehemías y Esdras. Entonces, ¿qué pasa? Él es el sacerdote, la persona estudiosa que había estudiado la ley de Moisés, pero también nos dice esa palabra de Dios que era un hombre de oración. Y hoy día nuestros sacerdotes, nuestros presbíteros, están llamados a eso, a ser hombres de estudios, ¿ok? Hombres de dedicación, estudiar esa palabra de Dios, de la teología, que estudian filosofía, que son las humanidades, para conocer lo que es el ser humano en su integridad, ¿verdad? Y entonces la teología, estudiar todo lo relacionado con Dios en las distintas áreas de teología. O sea, por eso es que un sacerdote está de lo mínimo 6 años de formación, lo mínimo, ¿ok? Hay otras comunidades religiosas, otros seminarios que están hasta 11 y 12 años de formación, aún después de haberse ordenan, por ejemplo, a los 7 o 8 años de ordenan de sacerdote. Pero como quiera tiene que seguir estudiando de formación, porque la formación no ha concluido a pesar de que ya lo hayan ordenado sacerdote. Yo pienso que un sacerdote se acaba. Exacto, ¿no? Sigue la formación. Y el sacerdote, por eso es que tenemos que entender, mis queridos hermanos, que el sacerdote, ¿verdad? Tiene esa función de ser ese líder espiritual, ¿verdad? Dirigir al pueblo, dirigirme a mí espiritualmente, ¿verdad? A administrar los sacramentos. Por eso sacerdotes los sábados ya en la mañana, y nuestro hermano Bernardo Vera nos puede hablar de eso, porque le ayuda colaborando, organizando a las personas que llegan para bautizar a los niños, ¿verdad? Ya temprano tiene que estar ahí listo para administrar ese sacramento del bautismo, que es la vuelta de la fe, que es la que nos da, ¿verdad?, todo lo que es nuestra fe, ¿verdad? Y por eso decimos que la iglesia necesita del sacerdote, pero la iglesia necesita del laico, de las personas que no somos sacerdotes. Tenemos que trabajar en común, en esa comunidad, ¿verdad? Como dice el padre Durán, tenemos que aprender a hacer comunidad, y para aprender a hacer comunidad dentro de la iglesia tenemos que entender que nos necesitamos unos de los otros. ¿Ok? Por ejemplo, mira, hay distintas profesiones, hay doctores, hay abogados, hay mecánicos, hay marineros, etcétera. La iglesia necesita personas que dentro de sus áreas, de su vida diaria,
¿verdad?, estén disponibles a hacer testimonio de vida cristiana. Todo como bautizados estamos llamados a eso. Entonces es bien importante, ¿verdad? Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué Dios quiere para mi vida? ¿Qué Dios quiere que yo haga? ¿Ok? Me voy a quedar soltero, me voy a vivir en matrimonio, voy a tener 15 hijos. No tanto. no tanto. Eso es chico. Pero Dios, nos tenemos que entonces preguntar, ¿verdad? Y para que podamos entender esto, hay una fábula, ¿verdad? Hay una fábula que quiero compartir. Había dos hombres, ¿verdad?, que iban juntos caminando por un camino, ¿verdad? Ese camino. Llegaron a cierto lugar donde estaba pedregoso, peligroso, y había un barranco, un precipicio por ese lado, ¿verdad? Y el camino por ahí era estrecho, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el primer hombre era incapacitado porque era cojo y caminaba con muletas. ¿Qué pasa? El segundo hombre era incapacitado también porque era ciego. Y entonces pues estaban en ese dilema, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí nos vamos por los dos, pero si no podemos, o sea, yo soy ciego, el otro es cojo, y entonces llegaron a un acuerdo y el ciego cargó al cojo, pero entonces el cojo le iba indicando al ciego por dónde tenía que caminar, y ahí los dos, ¿verdad?, llegaron y pasaron y se salvaron los dos. Pues también nosotros, mis queridos hermanos, ¿ok?, tenemos, o sea, ¿cuál es la moraleja de esta fábula? Primero, ¿verdad?, que vamos a depender los unos de los otros. Vamos a depender los unos de los otros. Y siempre, mira, a veces, cuando nosotros, especialmente de la juventud, especialmente la juventud, me dice, no, yo lo puedo solo, yo puedo hacer todo en esta vida, yo lo puedo hacer todo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que llega cierto momento en la vida que tenemos, papi, mami, viejo, vieja, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Qué pasó? Pero no podía, muchachito, ¿qué pasó? O sea, y es así, pero también nosotros los cristianos a veces asumimos esa actitud, ¿verdad? A veces asumimos esa actitud, y entonces todos nos necesitamos. Por ejemplo, yo no sé cantar, bueno, entre comillas, yo no sé cantar, pero yo no soy músico, ¿ok? Y pues, si yo quiero que la misa quede bien, yo como coordinador de misa, por ejemplo, pues yo tengo que delegar en otras personas. Mira, Carmelo, pueden cantar en esta misa, y voy buscando el apoyo. Entonces tú me dices, sí o no, puedo, sí puedo, y entonces ya dependemos, yo dependo de ti, de que tú cantes con el coro, y así, y entonces depende de otro hermano de que haga la lectura, y dependemos a vosotros, ¿verdad? Y los cristianos, en términos generales, esa es una de las actitudes fundamentales para los cristianos, ¿ok? El cristiano no vive como un individuo aparte de este mundo. Nos vivimos en este mundo, pero como una comunidad en común, ¿verdad?, como Cristo quiere. Vamos entonces a una pausa y mi pregunta: 706-529-4782, 706-529-4782, número en cabina, marcar cualquier pregunta. Escucho esa canción en la letra. Maestro, que bueno, se ve mucho mundo. Para regresar a casa, soñando mal vestido, unas monedas que brillan, parabrisas de los autos, sino cada día y soñará con un mundo diferente, donde su papá está en casa, donde no haya tanta gente, que le dé vuelta la cara, que no tiene mierda, todo deseo, para que pueda ser feliz. Espíritu Santo, Espíritu Santo,
renueva la Ese tipo catequista, teólogo, músico. Espíritu Santo, renueva la paz de la tierra. Es cantautor. Esta escuela más trafica droga bajo precio, va consiguiendo poco a poco algunos clientes nuevos, mientras en las playas de Cancún un narcotraficador con su pobre porcentaje José paga su adicción, que su familia que todo está muy bien, no tiene nadie quien con ya se la van a hacer esto, no tiene nada que cuando su papá se tiene que esconder, que está asociada como se pone se acostumbró a ya se espíritu yo siento que yo se fui, el gobierno está levantando. de gobiernos negros mostradas, demasiadas manos, demasiadas lo que saca, y la gente no tiene ganas de protestar, se fueron acostumbrando a sobrevivir en mal. Mientras los señores jueces miraban para otro lado, una mano bondadosa que los llenos de regalos siempre parece mentira, la única esperanza será como droga, ¿no? Más o menos. Sí, argentino, está bonito. Espíritu Santo, renueva la paz de la tierra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la paz de la tierra. Mientras cerraba la puerta de su iglesia en Padre Juan, piensa esa parte está brutal. Yendo solo a su cocina a comer en soledad, recordando viejos tiempos, el tiempo se pasará. Me enseñaron a buscar todas las explicaciones, quiénes fueron los culpables, cuáles fueron las razones. Aferrándose a ovejas que quedaban sin rebaño, se olvidó de ir a buscar 99 perdidas. Espíritu Santo, renueva la paz de la tierra. 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 Continuamos en tu programa Católico Regresa a Casa. Recuerden, cualquier pregunta, 706-529-4782, 706-529-4782. David. Claro que sí. Carmelo, quiero enviar unos saludos a los hermanos nuevos miembros del grupo de Católicos Regresen a Casa por la internet, en la página, nuestras páginas de Facebook del grupo, a Eugenia Tavares Villalona y a César Díaz Sierra, que apenas da la casualidad que a las 3 de la mañana me desperté y me dije, déjame entrar a Facebook a ver qué pasa, cómo estamos, y habían ya varias personas también y tenemos en total, yo creo que tenemos más de 400 personas que están siguiendo de una forma u otra, ya sea en el grupo, ya sea en la página. Tenemos como más de 400 personas que están siguiendo. Rafa. También quiero mandar lo que es un saludo, lo que es a Gabriel, a Lucy, lo que es a Dalia, a Claudia,
a Abraham y sus familias que nos están viendo y escuchando desde México, desde la Ciudad de México, lo que es a Oscar León, también a ti, brother, donde quiera que estés, gracias y bendiciones por escucharnos y vernos. Corre la voz, porque este mensaje no es nada más para guardarlo en la bolsa, sino es como el dinero, es para gastarlo con los demás. Amén, amén. Bendiciones y siga con nosotros. Pues te acuerdas que al comienzo del programa estaba mencionando y exhortando a que tenemos que este año leer el Evangelio de San Lucas para saber lo que la liturgia nos quiere ofrecer en nuestra Eucaristía, ¿verdad? Entonces, mira, la lectura, tenemos que saber que hacer una lectura cristiana de la Biblia. ¿Sabes que toda la Biblia es cristiana? ¿Tú sabías eso? Toda la Biblia es cristiana. Todo es cristiano. Claro, es importante. Porque toda la Biblia me lleva de una forma u otra a Cristo como el culmen, como la fuente de el mensaje de salvación, como ese mensaje de esa palabra de Dios. Nos recuerda que nos dice San Juan que Jesucristo es el verbo, la palabra, y el verbo era Dios. O sea, que Jesucristo es la razón de ser de toda la palabra de Dios. Y tanto en el Antiguo Testamento, desde los profetas, desde Moisés, los profetas, nos van a ir llevando, es por pasito a pasito, ¿verdad? Subiendo un escalón a un escalón. A veces en la vida queremos subir, yo puedo subir y saltar 10 escalones, ok, y queremos hay escalón a escalón, ese Dios que es amor, se le fue manifestando hasta llegar a Jesucristo como la culminación de la revelación divina. Y entonces, mira, a la historia de la iglesia han habido personajes como un señor que se llamó Marción, donde quiso suprimir el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es decir, no, el cristiano tiene que vivir con lo que es que nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Pero ¿qué pasa? La iglesia, en su sabiduría y con su asistencia del Espíritu Santo, supo decirle a este señor y a otras personas que con errores y herejías así similares, no, el Padre Dios le fue manifestando, ¿verdad? Gota a gota, poco a poco, esa salvación, esa redención y esa promesa del Mesías que se cumplió con Jesucristo, ¿verdad? Y es por eso que los cristianos, ¿verdad? Estamos llamados a leer el Antiguo Testamento como cristianos, que sepamos que, por ejemplo, tú sabes que yo doy las clases prebautismales y este próximo sábado me toca dar la clase prebautismal, o le toca, no sé si le toca, yo creo que le toca a Víctor, pero anyway, nos toca, uno de los dos nos toca, y el Antiguo Testamento ya iba prefigurando, la palabra prefigurar significa anunciar antes de, ¿verdad? Ya iba prefigurando ese bautismo, el bautismo, ¿verdad? Cuando nos dice, por ejemplo, en Génesis 1:1, que el Espíritu del Señor aleteaba sobre la superficie de las aguas. Eso es una prefiguración del bautismo, del sacramento del bautismo. Y así lo va haciendo y así va haciendo también con Jesucristo. Cuando Isaías nos habla hace varias semanas, Isaías y el Evangelio nos hablaban del siervo sufriente, ¿verdad? Que es Jesucristo, el siervo del Señor, el siervo sufriente del Señor. ¿Ok? Y de alguna forma, por ejemplo, Isaías nos dice que el Mesías tenía que nacer de una virgen madre. ¿Ok? Y así nos va a ir, los distintos profetas van a ir anunciándonos algún otro detallito del Mesías, de lo que tenía que hacer, de lo que tenía que realizar, hasta llegar a Juan el Bautista como precursor. De hecho, hasta pensaban que Jesús venía a imponer una nueva idea, ¿no? Sí, claro, y el mismo Jesucristo dice, no crean que yo he venido a abolir a la ley y los profetas, no, sino a darle cumplimiento y a darle su plenitud ahí, ¿ok? Claro que sí. Mira, muchas veces tú sabes que nosotros los cristianos, los católicos y todos los cristianos, leemos la palabra de Dios, ¿verdad? E interpretamos la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Miren, lo que no sabemos o lo que no entendemos es que lo que sucede es lo contrario. La palabra de Dios nos lee a cada uno de nosotros
y la palabra de Dios nos interpreta a cada uno de nosotros. Y quiero explicar esto con detalle porque es bien importante para que lo podamos entender. Mira, la Biblia es el libro sagrado, ¿verdad? Esa colección de libros sagrados, ¿verdad? Que forma nuestra fe, ¿verdad? La Biblia nos da a conocer lo que es nuestra fe cristiana, ¿verdad? Y forma nuestra vida, nos encamina a un estilo de vida, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la Biblia no se puede leer como un libro de pasatiempo. Entonces pensamos, no, un libro de esos libros ahora de hacemos palabritas y cosas de no, la Biblia no es un libro de pasatiempo, ni una lectura superficial. Y tampoco puede ser una lectura sin compromiso. La Biblia nos tiene que llevar a un compromiso, ¿verdad? Y entonces, la Biblia no es un libro para conciliar el sueño. Tú sabes que muchas personas leemos, yo suelo ponerme a leer antes de acostarme, mi esposa lo hace también, uno para estar tranquilo, sosegado y unos, qué sé yo, 30, 40 minutos, una hora antes nos acostamos y nos ponemos a leer, ¿verdad? Pues la Biblia no es un libro para conciliar el sueño, la Biblia es un libro para orar, la Biblia es un libro para meditar, reflexionar, ¿ok? Y entonces, esa palabra de Dios se dirige personalmente a mí, se dirige a usted, hermano y hermana, cuando cada vez que estamos leyendo y escuchando esa palabra se dirige a cada uno de nosotros personalmente. Y entonces, ahí, ¿verdad? Esa palabra de Dios me lee, me interpreta, ¿verdad? Me lee, me interpela, o sea, me pide, me exige, me interpreta, ¿verdad? Y me lee cuando descubrimos los secretos, cuando esa palabra de Dios descubre los secretos que hay en mi vida y le dice, y le dice a la conciencia, bueno, esta es la forma que tú estás viviendo, y lo va a poner ahí en ese espejo. Esa palabra de Dios se va a poner en nuestra vida en ese espejo y va a decir, y nos va a preguntar, ¿vives de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios? ¿Vives de acuerdo con lo que Dios quiere? ¿Verdad? Y ahí me lee, ya me está leyendo, ya está haciendo una lectura de mi vida, ¿ok? Ya yo leí primero la palabra de Dios, pero tenemos que darle ese espacio también a que la palabra de Dios lea nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios me interpela, me pide, me interroga, nos pregunta, y ahí va a trabajar nuestra conciencia. ¿Okay? En Puerto Rico hay un anuncio de televisión que este personaje decía, soy tu conciencia, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice, mira, yo soy tu conciencia. Recuerden, mi pregunta 706-529-4782, número en cabina 706-529-4782, por aquí con usted nuestro patrocinador Rafa. Gracias, mira, este programa es gracias a lo que es estos negocios que los cuales pedimos bendiciones para ellos, que los llenen de muchos clientes. Bueno, es más que nada lo que es hacer servicios en su idioma, Rey del Bajío, Fulvio, salón de belleza y peluquería, La Latina, salón de belleza y aquel. La parroquia de San José les agradece infinitamente sus generosas aportaciones y que Dios los bendiga. Y también, tú, amigo comerciante que nos está escuchando, tienes tu negocio, tienes tu local o te dedicas a algún negocio en especial, si deseas patrocinar este ministerio radial de la parroquia de San José, puedes llamar al 706-278-3107 y al 706-847-2181. Claro que sí. Nuevamente, Rafa, el teléfono por si alguien nos quiere llamar. Claro que es en inglés, mira, lo que es 706-278-3107 y al 706-847-2181. Y nada más un aviso, lo que es la reunión del Ministerio Hispano de la Parroquia San José y la Misión Santo Toribio de Romo se llevará a cabo lo que es el martes 5 de febrero a las 7:45 de la noche en el salón parroquial. Ok, por favor, los esperamos a las 7:45 y las próximas pláticas prebautismales será el sábado 2 de febrero a las 9:30 de la mañana. Claro que sí. Pero ya no nos queda mucho tiempo, pero que la palabra de Dios nos lee, me interpela, o sea, me pide, me exige, me interroga. Entonces la palabra de Dios me interpreta,
¿verdad? Dando una orientación segura a mi vida, ¿verdad? A mi modo, dándole una orientación, ¿verdad? Me interpreta. Bueno, ya te leí, ya yo sé Dios, ¿verdad? Ya Dios sabe cómo somos, entonces Dios me interroga con esa palabra de Dios, pero entonces Dios me interpreta, Dios me da una orientación, ¿ok? Esta es la forma con que vas a transformarte como un hombre nuevo, como una mujer nueva en mi espíritu, para que seas colaborador del reino de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Nos podemos preguntar, todos nos podemos preguntar, esta es la pregunta que quiero dejarlos, mis queridos hermanos, varias preguntas para que reflexionemos. ¿Escuchamos esa palabra de Dios con la conciencia y el deseo de ser leídos e interpretados por ella? ¿Verdad? Escucho esa palabra de Dios con la conciencia de que me lea esa palabra de Dios, de que me interprete esa palabra de Dios, ¿verdad? Y una pregunta, ¿verdad? Para los líderes de la iglesia, todos nosotros los líderes de la iglesia, para que, incluyendo de los obispos, los presbíteros, los diáconos, los religiosos, los misioneros, catequistas, todo el líder apostólico, ¿verdad? Esta pregunta bien fundamental. ¿Me dejo yo, Daniel Cáliz, yo principalmente, primero, me dejo yo interpretar por esa palabra de Dios antes de explicarla e interpretarla para la comunidad? ¿Verdad? Yo que estoy aquí en este micrófono hablando, reflexionando sobre esa palabra de Dios, tengo que dejarme yo primero interpretar, tengo que yo transformar, dejarme que esa palabra de Dios me transforme mi vida, porque de lo contrario no sirve, ¿ok? Por lo menos para mí, va a servir para esto que está escuchando, pero, ¿verdad? Para que funcione, ¿verdad? ¿Cuánto? Sí, tenemos 3 minutos. Ok, tenemos 3 minutos. Miren, cuando el sacerdote, ¿verdad? Que escuchamos, va a dar esa homilía, tenemos que entender que el sacerdote estudia filosofía, lo que es las humanidades, y la teología, lo que es el estudio sobre Dios, ¿verdad? Lo que es las distintas áreas de la dogma, moral, etcétera, ¿verdad? Y entonces esa homilía que el sacerdote realiza, ¿verdad? El sermón, lo que llaman el sermón, es homilía, ¿verdad? Tiene un propósito, ¿verdad? La homilía no solo se escucha, ¿verdad? Al igual que la palabra de Dios, esa homilía me debe llevar a un compromiso, y ese compromiso, por ejemplo, cuando vemos escuchamos al sacerdote que ya finalizando la homilía nos dice: ¿y ustedes cómo van a vivir entonces? ¿Y ustedes qué van a hacer entonces? ¿Y ustedes qué van a, y cómo van a asumir esa palabra de Dios? Nos va a hacer preguntas, nos va a decir de una forma u otra que nosotros tenemos que asumir esa palabra de Dios, que tenemos que vivir en el testimonio con esa palabra de Dios, ¿verdad? Que tenemos que hacerla viva, porque es una palabra viva, ¿verdad? La hacemos viva con nuestro testimonio, ¿ok? Dicen todos los teólogos, están de acuerdo con esto, que la predicación efectiva, la predicación más efectiva, no es de la palabra, no es esta de la palabra que yo estoy llevando en este momento, es la del testimonio de vida. Esa es la predicación. Por eso los padres, los padrinos, cuando vamos a bautizar a un niño, estamos llamados a dar ese testimonio, porque le estamos empezando a predicar, a enseñar, a orientar a ese niño desde pequeño. Y si no lo hacemos así, pues entonces el Señor nos va a pedir cuentas. Cuentas a nosotros, ¿verdad? Y también tenemos lo que es, que no se les olvide esta reunión también en la iglesia, porque claro, es importante que todos los Rafa, dar información de nuevo a todos. Se reúnan, Rafa. Claro que sí, lo que es la reunión del Ministerio Hispano en la Parroquia San José y la Misión Santo Toribio Romo. La reunión es este martes 5 de febrero a las 7:45 en el Salón Parroquial. Por favor, no falten, que es muy primordial. Ahora sí, la verdad que no hay excusas para que faltemos. Es muy importante y son cosas muy importantes que debemos de saber. Claro, no te puedo decir que, por eso, porque tienes que ir. Seguro. Así es, entonces, ¿qué nos dice? Okay. Le queremos dar las gracias pues, a nuestros patrocinadores, le queremos dar las gracias a nuestros padres, un saludo también al padre Paul, al padre Dubán, que siempre están ahí pendientes de nosotros, que lo que estamos realizando en el ministerio radial,
y a nuestros hermanos que nos están escuchando por la radio, a nuestros hermanos que nos están viendo por la internet, también gracias a ellos. Y recordemos, ¿verdad? Recordemos incluir a los enfermos en nuestra oración. Miren, si usted quiere añadir un enfermo en la lista del boletín, al teléfono de la parroquia 706-278-3107. Así que podemos llamar a la oficina parroquial y ahí, y cuando hay un enfermo, avísele, llame a la iglesia, mire, tengo esta persona, me gustaría que el sacerdote lo visitara, y a veces descuidamos esas áreas, y es bien importante estar al tanto. Así sí, a todos los hermanos, la misión de trabajar con los enfermos no es cuestión de unas cuantas personas solamente, es cuestión de todos en la comunidad. Así es, doctor, el programa Católico Regresa a Casa. Muchas gracias y que Dios nos los bendiga. Amén.